tengo muy claro por qué estoy grabando esto. Supongo que es la única forma de no volverme loco, de expiar mi culpa o de sentirme más ligero, aunque solo sea una ilusión. Qué sé yo, contarlo igual me alivia. En fin, hoy salgo del papel. Este es un audio mucho más personal. Busco consuelo, busco ayuda. O quizás solo busco a alguien que me escuche sin juzgarme. Porque no sé muy bien qué es lo que espero encontrar al final de esta grabación. Me conocéis como Gael Norman. Llevo tiempo haciendo esta modalidad de entrevistas tipo podcast con temática erótica. Al principio era solo curiosidad, una forma de combinar mi afición por escribir con la de interpretar personajes. Es un podcast donde hago entrevistas inventadas, subidas de tono. Terminé enganchado. Me gusta mucho inventar personajes a los que entrevistar, crear sus trasfondos y, claro, hacer las voces. Todo era fingido, siempre ha sido fingido, teatralizado y, en verdad, lo he estado utilizando muchas veces para dar salida a todas esas fantasías que me hacían sonreír. Pero todo era un juego, un maldito hobby, hasta que Tania decidió que quería jugar conmigo de verdad. Fue hace un par de semanas. Cuando lo pienso, aún siento ese sol naranja de la tarde dándome en la cara. Idílico, ¿verdad? Estábamos en esa terraza del centro que tanto nos gusta. Siempre quedamos en el mismo sitio. Emily estaba sentada a mi izquierda, a unos centímetros que me parecían kilómetros, como de costumbre cuando nos sentamos al lado. Siempre ha sido ella, desde que la conozco. Emily es la chica con la que nunca me he atrevido a dar el paso. Ella me mira de una forma, no sé, como si estuviera esperando a que yo dijera algo, pero siempre me quedo mudo, siempre. Esa tarde me puso la mano en la rodilla un segundo para pedirme que le pasara la carta. Fue un roce mínimo, un roce tonto, pero me provocó un vuelco eléctrico en el pecho. Me sentía un crío a su lado. Aquel día estábamos Tania, Emily y yo. Klaus no pudo venir. A ver, Klaus es un amigo, es un tío genial. Y está casado. Pero no sé, cuando está él, tan interesante, tan seguro de sí mismo, a veces siento que me roba las sonrisas de Emily. Y eso me carcome. Así que, no lo sé, al estar solos los tres compartiendo unos gin tonics y ya con los hielos casi fundidos, supongo que, bueno, me vine arriba. Intenté disimular mi nerviosismo y, aunque nunca hablo de ello, aquel día, por lo que fuese, hablé del podcast. Bueno, me quejé de lo difícil que es encontrar voces femeninas con alma, voces que entiendan los silencios. Una parte de mí esperaba impresionar a Emily, pero creo que ese hobby mío no le acababa de gustar. Simplemente me escuchaba con esa sonrisa dulce que tiene, asintiendo, como si de verdad le importara cada tontería que yo decía. Pero Tania nos observaba a los dos. Ella leía perfectamente el hambre que siento por Emily, y creo que ahí empezó mi condena.
De repente, Tania dejó su vaso con un golpe seco en la mesa. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio de una forma que Emily jamás hubiese hecho. Pude oler su perfume de cereza, intenso, dominante. Ignoró a Emily por completo y, mirándome con un desafío que me puso los pelos de punta, me lanzó la propuesta de que quería grabar algo conmigo, de que por qué no grabábamos algo juntos. Emily, que es demasiado buena para ver la maldad en nadie, se rió y le pareció una idea increíble. Me dijo que yo era un artista y que Tania lo haría genial. Incluso se ofreció a cambiar los planes que teníamos para que estuviésemos solos el viernes. Ella iría a casa de su madre después de Pilates. Ella misma, con esa inocencia que me mata, me estaba empujando directamente a las garras de Tania. Tania no apartó la mirada de la mía ni un segundo. Sonrió con ese peligro que siempre ha tenido y me aseguró que quería aprenderlo todo de mí, que sería una alumna muy aplicada. Esa misma tarde, impulsado por una mezcla de culpa y adrenalina, le mandé el guión. Ella sería Marie Lily, una escritora de literatura erótica que seduce a su entrevistador. Me convencí de que sería divertido. Tania, la conozco desde el instituto. Qué estúpido fui. Llegó el viernes. Preparé el ático con un segundo micro y una carpeta con anotaciones. Me decía que después de la grabación llamaría a Emily para invitarla a cenar. Así, aunque hubiese pasado la tarde con Tania haciendo un podcast erótico, el protagonismo sería para ella. Tania, de nuevo, es solo una amiga. No podía pasar nada. Ese era el mensaje que quería que llegase a Emily esa noche. Me hacía mucha ilusión irme a cenar con ella. Mientras pensaba cómo sería el mensaje que le iba a mandar, sonó el timbre. Al abrir la puerta, mi amiga ya no estaba allí. En su lugar estaba Marie Lily. Llevaba un vestido rojo de lunares, cortísimo, muy pegado al cuerpo, y ese pañuelo de encaje negro sobre los hombros que parecía una invitación directa al pecado. Era una pieza delicada, transparente, que caía sobre sus brazos como una sombra, tal y como estaba descrito en el guión. Creo que nunca había visto a Tania así. Se había peinado y maquillado incluso para la ocasión. Me dio un bofetón de realidad solo con mirarme. Intenté balbucear que no hacía falta que viniera así, pensando en Emily, sintiendo que ya estaba traicionando algo que ni siquiera había empezado. Pero Tania me frenó con la mano en el pecho. Me miró con una frialdad absoluta y me susurró que venía preparada para la entrevista de Gael Norman y que no la hiciera esperar más allí abajo. No pude interpretar aquel gesto. Solo sonreí, pero ella cruzó la puerta con seguridad, sin devolverme la sonrisa de complicidad. Subimos al ático. Yo iba detrás, tratando de no mirar, pero era imposible. Con cada paso ese vestido dejaba ver un encaje negro, una frontera que yo no debería cruzar. Se me secó la boca al instante. Arriba, intenté volver a los tecnicismos, buscando desesperadamente a mi amiga Tania detrás de ese disfraz. Pero ella ya se había sentado frente al micro, se había puesto los auriculares. Se movía con seguridad. Me asustaba. Ya estaba preparada. Me preguntó con esa sonrisa gélida si de verdad iba a seguir dándole lecciones o si le iba a dar paso de una maldita vez.
Ya no quedaba rastro de la chica de los gin tonics. Solo estaba Marie y Lily, esperando a devorarme. Me puse los cascos, abrí el ordenador y empecé a grabar. Empecé el podcast. Hice mi introducción normal. Hasta ahí todo bien. Me sentía cómodo y con la idea de la cena de después en la cabeza. Había olvidado mis miradas furtivas bajo la falda de Tania de hacía un instante. Sencillamente, empecé como solía hacer normalmente. Tras mi introducción, ella se pegó a la rejilla del micro. Pude oír perfectamente el chasquido húmedo de sus labios al separarse. Susurró mi nombre, con una voz que era puro terciopelo, confesando que siempre había querido estar a solas conmigo en ese rincón. Me quedé asombrado. Tenía una naturalidad increíble. Seguimos la entrevista y ella no me quitaba ojo, jugando con el pañuelo de encaje, que poco a poco iba extendiendo y deslizando sobre sus hombros y la espalda. El nivel era tan alto que empecé a sudar. Su tono era pura seducción. Noté un extra de adrenalina cada vez que se pasaba la lengua por los labios. Yo trataba de seguir el guión, pero empecé a sentirme como mi propio personaje, cayendo ante ella. Pasada la parte de las preguntas, tocaba hacer una pausa. Saqué mis notas y esperaba parar un momento y calmarme. Necesitaba que volviera a ser mi amiga para no perder el control. Pero en lugar de parar, cerró mi carpeta de golpe. Un golpe seco que saturó el audio. Me soltó a la cara que los hombres como yo somos los más peligrosos. Esos que creen que controlan el tiempo sin darse cuenta de que nuestra mayor vulnerabilidad está ahí mismo, sentada delante, esperando a que soltemos el maldito papel. Aquello me aceleró el corazón de golpe. Fue tan directa e inesperada que me cogió por sorpresa. Intenté seguir con el guión. Lo siguiente fue preguntar si su novela era pura invención y, entonces, ella se inclinó hacia adelante dejando que ese escote se abriera por completo ante mis ojos. Lo estaba viviendo. Me confesó con un susurro que me hizo vibrar todo el cuerpo, que escribía sobre una mujer que deseaba al hombre que su mejor amiga no se atrevía a tocar. Tragué saliva. Me preguntó, mirándome a los ojos, si yo nunca había deseado lo prohibido. Eso que tienes delante, pero que tus miedos no te dejan tocar. Cruzó su mano sobre la mesa y agarró la mía. Estaba ardiendo. Le pedí que bajara la intensidad, que no hacía falta llegar a ese nivel. Pero me mandó callar con una mirada. Me apretó los dedos con fuerza, recordándome que estábamos grabando y que el público quería saber qué sentía Gael Norman cuando Marie le tocaba así.